Hola, vamos a tocar un tema muy interesante hoy y es el tema de las causas de la enfermedad. Vamos a tocar las causas, a mencionar por lo menos las causas típicas, las que se mencionan en conferencias, en libros, en clases, cuando estoy con consultantes, y unas causas que quiero como tocar, que son las causas que nos plantea Ayurveda y pueden ser un punto de partida muy importante para ti en el sentido de la forma en que abordamos la enfermedad, ya sea con consultantes, en nosotros mismos o simplemente por este proceso de culturización que estamos deseando hacer algunos, simplemente ampliar nuestros conceptos, aprender nuevas ciencias. Entonces, paso a compartir pantalla para que no se nos vaya a quedar como ningún detalle al aire. Esta entonces viene siendo, es como mi ficha técnica, mi memo ficha. Y bueno, a ver. Entonces aquí en causas de enfermedad, las causas típicas, sí, cuando uno está en charlas, cuando uno está en conferencias, en clases y demás, generalmente yo suelo interactuar con el público y pregunto cuáles son las causas de la enfermedad y generalmente se mencionan estas que tenemos aquí en la pantalla al lado izquierdo, que son causas genéticas. Quiere decir con ello entonces, que hemos venido trasladando de generación en generación tal vez algunas enfermedades y que se encuentra uno, y así lo es, familias que tienen, digamos, a la hora de uno hacer la trazabilidad, el rastreo de cómo ha sido esos eventos en la familia y se encuentra uno que sí, aunque la persona que tiene al frente o con que su padre también lo sufrió, sus abuelos lo sufrieron y tal vez en ese árbol genealógico, desde muchas generaciones atrás se viene con X padecer. También se menciona la contaminación ambiental, pues no podemos negarnos. Obviamente, cada vez que los procesos productivos han venido desarrollándose más, pues desafortunadamente no se ha tenido en todo el sentido de la palabra el concepto de no contaminar. Entonces, definitivamente hay contaminación, contaminación de los vehículos, de las fábricas, de los cigarrillos, de nuestro consumismo, y del desarrollo de muchas cosas que implican transformarlos a través de los procesos productivos, los elementos de la naturaleza. Un concepto que tampoco queda atrás a la hora de analizar por qué una persona se enferma. Entonces surge, y generalmente eso se lo mencionan a uno hasta los consultantes, no, es que yo me nutro mal, yo no me alimento bien, otros pueden decir, no, es que yo soy vegano, pero aún así, mire, tengo una dificultad, entonces no creo que es nutrición. Y no vamos ahora a validar o no validar este tipo de conceptos, porque donde yo me quiero centrar es cuando entremos a las causas que propone Ayurveda. Entonces, está la mala nutrición, que tampoco lo podemos negar. Vemos que en países desnutridos hay muchas enfermedades que ya hace rato debieron haberse evolucionado, es decir, que no se deberían de estar presentando. Hay personas todavía que piensan que la enfermedad es objeto de castigos divinos por tal vez desviarnos de una conducta, de una moral, y como so pena de eso, entonces hay un castigo de orden divino que llevaríamos a cuestas por no haber transitado supuestamente por un camino correcto. Están también el análisis que se hace desde la psicología y es el, y hay mucha información y es totalmente válido que las emociones nos pueden enfermar. Y yo creo que todos hemos sido testigos de eso. A veces, cuando estamos frente a una persona muy colérica contra una persona muy arrogante, un jefe o una pareja, algo así con esas características, pues uno no puede negar que su estado de paz, su estado de neutralidad, se puede desvanecer, aunque sea momentáneamente. O en los momentos de miedo, entramos en unas situaciones de interpretar el momento presente de una forma tal que la percepción nos lleva a que nuestros neurotransmisores, que nuestras glándulas, segreguen sustancias que no son para un estadio de paz, que no son para un estadio de armonía. Y allí en ese desbalance
entonces podemos caer en situaciones que si son muy repetitivas, podrían llevarnos a enfermar, porque la respiración se altera, porque la frecuencia cardíaca se altera, porque generamos más adrenalina, porque a veces no podemos dormir. Es decir, se empieza ya a introducir por aquí hasta el famoso concepto del estrés. Y eso tampoco lo podemos discutir, es innegable. Surge también quien reconoce que los malos hábitos pueden generar también enfermedades. Y uno dice, bueno, malos hábitos, como por ejemplo, ¿cuáles? Como por ejemplo el no acostarnos temprano, el no tener una buena jornada de sueño, el consumir cosas que no nos vengan bien para la salud, de pronto exceso de alcohol, de pronto exceso de azúcar, malos hábitos como no hacer ejercicio, malos hábitos como no ponerle cuidado a nuestro componente espiritual. Es decir, pueden surgir desde los malos hábitos múltiples componentes. Y yo diría que para cada una de esas causas, y esas no son todas, existen muchas más causas y también existen muchos componentes terapéuticos que van a apuntar a contrarrestar esas causas. Entonces, eso no es el objeto de discusión. El objeto de análisis ahora para nosotros es revisar las causas que nos propone Ayurveda, a ver si pueden tener un impacto sobre estas causas. El primero es el paso del tiempo. Cuando yo estoy en una clase, por ejemplo, y pregunto, bueno, ¿cómo así? Intenten ustedes con la descripción literal de la palabra, el paso del tiempo, ayudarme a pensar cómo el paso del tiempo puede influir en que yo me enferme, dado que lo estamos analizando como una causa de enfermedad. Y obviamente surgen cosas muy bonitas, muy simpáticas, como por ejemplo, sí, es que el paso del tiempo es como, por ejemplo, que si nos envejecemos, entonces, pues como perdemos vitalidad, ese paso del tiempo hace que nos enfermemos. Bien, pues la respuesta desde los principios de Ayurveda, obviamente, desde ese contexto, te digo que no, que una persona puede estar supremamente vital, supremamente enérgica, con muy buena salud, tener una longevidad muy larga, tener una belleza muy larga, gozar de la vida, aún siendo una persona que tenga 100 años, podría estarse disfrutando de esta vida y no necesariamente tendría que estar enfermo. Entonces, no se refiere a Ayurveda al paso del tiempo interpretado de esa manera. Entonces, ¿cómo se refiere? Me refiero al paso del tiempo a que nosotros no hemos aprendido definitivamente a vivir la vida en este momento presente. Todo lo que nos sucede a nosotros casi que lo interpretamos a través de la mente. Y la mente, vamos a mencionarlo como un ente, la mente, ese ente de la mente depende de la variable tiempo. Es decir, la mente está nutrida de muchos conceptos, de muchas definiciones, de muchas creencias que están en ti desde el pasado, desde la historia, desde ese tiempo que ya no existe y están en ti y se han afianzado de tal manera que se volvieron o creencias o tus hábitos o has sentado como esos conceptos que aprendiste como verdaderos, como valederos, como ya una cuestión definitiva, una conclusión que está en ti. Tengamos presente que la vida es cambiante y a veces los conceptos que tenemos de atrás ya no son los mismos con los que debiésemos analizar el momento presente. Entonces, toda esa información, todo ese historial que tienes, todo lo que aprendiste de abuelos, padres, madres, tíos, profesores, televisión, películas, novelas, observaciones familiares, observaciones y cuentos de amigos, pues todo hace parte de ti y está allí.
Está como si fuese una base de datos que hay en ti. Y esa base de datos, cuando en este momento presente tú observas algo, lo que hace la mente de una manera automática y supremamente veloz, porque en eso es experta, es que va y busca eso que estás presenciando, esas imágenes que estás viendo ahora, va y busca, sin que tú te des cuenta, en ese historial de información y se contacta con aquello que sea más parecido. Y eso más parecido lo contrasta con este momento presente y desde allí saca una conclusión. Es decir, que si en tu memoria hay falsas creencias, hay falsos hábitos, hay falsas conclusiones, hay falsos aprendizajes, pues lo que haces con este momento presente es que llevas esa información, la contaminas con esa información del pasado y sacas conclusiones que te generan en este momento presente. Y con esas conclusiones, tus glándulas, estamos hablando de hipófisis pineal y otros elementos, empiezan a segregar hormonas, proteínas, neurotransmisores, etcétera, de acuerdo a esa conclusión que sacaste entre ese momento presente y ese momento pasado. Diría yo, casi que el momento presente lo contaminamos con, con esa información del pasado. Es tal la manera de contaminarla que a veces este momento presente lo terminamos volviendo repetitivo y no es porque se nos aparezca la repetición de los eventos, es simplemente porque estamos tan acostumbrados a caminar por los senderos del pasado que volvemos y repetimos ciclos, porque la mente es cíclica, no sale de allí, da vueltas y vueltas como un gatico persiguiendo al ratón en un mismo árbol. Es tan astuta la mente que podría entonces, con información del pasado, argumentar para el presente y ponerla en perspectiva futura. ¿Y esto qué tiene que ver con la enfermedad? Pues es muy sencillo, que si tanta gracia, tanta cosa bonita, tanta cosa que nos podría maravillar en este momento presente, si la estamos contaminando con el momento pasado, está cambiando nuestra química del organismo y si es de una manera repetitiva, pues esto puede llevar a que nuestros órganos produzcan lo que no debiesen producir, porque nuestro organismo está diseñado para estar en un estado de paz, en un estado de armonía, en un estado de dicha, de gozo, y que actúe el sistema inmunológico con sus mecanismos estresores y demás solamente cuando estamos en una situación de peligro. Como cuando en la antigüedad entonces nuestros ancestros se asustaban con un oso y había que pelear o había que salir a cazar en determinadas épocas. Allí la química interna cambiaba. Lo que sucede es que ahora no tenemos que salir a cazar. Lo que sucede es que ahora pareciese que estuviéramos tan compenetrados con la historia que estamos en todo momento como estresados, en todo momento en lucha, en todo momento en conflicto. Entonces nuestros neurotransmisores están segregue y segregue y segregue sustancias oxidativas, estresantes, vasodilatadoras. Tenemos a nuestra respiración a millón, a nuestro corazón a millón, o a veces hasta en una angustia del no saber qué hacer, cómo administrar tanta cosa, y eso obviamente nos puede enfermar. A eso se refiere Ayurveda con que el paso del tiempo es un causante de enfermedad. Es decir, y para concluir este punto, que no le estamos dando al presente la importancia que se merece. Importancia, tal es la importancia que no debiese ser contrastado con nuestro historial. Este presente debería de ser observado tan puro como es, sin nuestros viejos patrones de condicionamiento. Observar, como nos decía el Maestro Jesús, sed como niños, porque como de ellos es el reino de los cielos. Es decir,
los niños no tenían toda esa carga de memoria, toda esa carga mal aprendida que lleva a que un adulto interprete las cosas con esa carga. Entonces un niño que observa sin esa carga, observa las cosas maravillado, con con una visual de novedad, con una visual de entusiasmo, que queda perplejo ante ese instante. Y si en ese instante hay que llorar, llora, y si hay que reír, ríe. Pero no es un instante para compararlo con los detalles viejos que ya tenemos. Es decir, tú no eres la mente es tu herramienta. Que esa mente no te administre porque te arrastra, te lleva y te crees ella. Que lleguemos a un punto donde nosotros seamos los administradores, tu yo verdadero, ese yo tan espiritual al que se hace referencia, que sea ese el que administre la mente y que la ponga a su discreción y la utilice cuando sea necesario. No que se sumerja y se embolate en ella y que sea la mente la que esté decidiendo en todo momento. Si logramos superar eso, que no haya interferencia del pasado, no se podrá manifestar la genética, no se podrá manifestar los malos hábitos que son un resultado del condicionamiento. Decidiremos hoy es hermoso para hacer ejercicio, lo haremos. No tendremos un viejo temor de castigos divinos. Es decir, muchas, pero muchas cosas cesarán y mucho bienestar quedará. El segundo elemento, como causas de Ayurveda, se le llama el fracaso del intelecto. Esta es mucho más sencilla. ¿Y por qué fracaso del intelecto? Cuando uno está con un paciente que consulta, y yo creo que se le ocurre no solo a nosotros los terapeutas, sino a los médicos, generalmente la persona llega y ya sabe por qué se enferma. Es que yo consumo exceso de azúcar, es que yo consumo muchos carbohidratos, es que yo casi no bebo líquidos, es que yo casi no duermo, es que tengo unas relaciones tóxicas, es que mi jefe es estresante, es que no me alcanzan las deudas, es que mis hijos joden mucho, es que mi esposo o mi esposa me abandonaron, es que perdí a mi madre, y fue que, y fue que, y es que, sí, es que. Es decir, sabemos todo lo que nos enferma, pero no nos sirve saber qué nos enferma si con ese saber no hacemos nada. Si sabemos que el exceso de licor es malo, ¿por qué tomamos? Si sabemos que trasnochar es malo, ¿por qué trasnochamos? Si sabemos que hacer ejercicio es bueno, ¿por qué lo hacemos? Es decir, no sirve saber, porque mientras no haya coherencia entre la razón, el corazón o la acción, pues de nada sirve saber, de nada sirve haber estudiado, de nada sirve leer la palabra, de nada sirve ir a escuchar el sermón, de nada sirve ir a escuchar al terapeuta, de nada sirve irse a la India, de nada sirve ir a hacer el camino de Compostela o irme a sentar a la catedral, porque tengo que llevar, se sugiere que llevemos una vida coherente con aquello que está bien. Y eso es un aspecto que analizaremos luego en otros capítulos que les diría, ojalá no se lo pierdan. Entonces, en conclusión, no sirve saber. Por eso ha fracasado el intelecto. La tercera causa es la tercera, en esta tercera es quizás la más certera, la que ojalá le pongamos más atención porque es la más importante. Y es que hemos caído no en un olvido colectivo, sino en el olvido de un detalle en particular y que por ese olvido nos estamos enfermando.
El asunto es que hemos olvidado realmente quiénes somos, quién eres, ese famoso quién soy yo. Se nos ha olvidado ese quién soy yo y nos hemos creído que ese quién soy yo es ese caleño, hombre, colombiano, ingeniero, químico o médico, lo que sea, o profesor, y me he identificado con todos esos títulos. Otro se ha identificado con el título de mecánico, con el título de mujer, con el título, con todos los títulos que quiera, y hemos pensado que esos somos nosotros. Pero eso es tener buena memoria, no lo olvidamos. Sí, pero me refiero a un olvido más ancestral. Y es que hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Hemos olvidado que antes de que tuviésemos esos títulos ya éramos un ser consciente, lúcido, tranquilo, gozoso de esta vida, porque a eso vinimos, a vivir. Pero se nos olvidó ese ser que éramos antes de aprender todo lo que ahora nos creemos ser. Es decir, hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Óigase bien, hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. ¿Y cuál es nuestra verdadera naturaleza? ¿Cuál es tu verdadera naturaleza? Tu verdadera naturaleza es la naturaleza de espíritu. Es decir, que eres un ser espiritual, primero que todo, un ser de paz, un ser de amor, un ser de energía. En ese mar que podríamos llamar Dios, tú eres una gota de ese mar. Tu naturaleza es la naturaleza de espíritu. No puedes olvidar tu verdadera naturaleza, que eres un ser de paz, un ser de amor, quizás un ser de Dios. Eres uno con la divinidad. Y el otro yo que se ha sobrepuesto, el Juan Carlos, con su número de cédula, con su ciudadanía, con su género, con su profesión, es un yo sobrepuesto. Y ese yo puede actuar dentro de este plano existencial, pero no perder el norte de que por encima de ese sobrepuesto hay un ser de paz, hay un ser de amor, hay un ser, óigase bien, hay un ser que es solamente plena conciencia. Y si nos educamos y nos entrenamos para que las acciones las hagamos desde la conciencia y no desde la mente, muchas cosas habremos superado. Un enorme abrazo. Los espero en el siguiente episodio. Namaste.